llamo José María, vengo de Gran Canaria, tengo 20 años. Estoy en Cracovia pues estudiando la beca Erasmus. Estudio lenguas modernas, se llama. Pues estudio la cultura y literatura pues, británica y china. Y luego pues la universidad me obliga a estudiar un poco de un tercer idioma. Por lo que aquí en Polonia estoy estudiando un poco de polaco. Dzień dobry. La beca Erasmus, que es una beca europea donde estudio un año de mi carrera universitaria pues, en otro país. Y gracias a Dios estoy en Cracovia. El comienzo de este cambio pues, fue hace 3 años. 3 años cuando peor estaba, cuando más desordenado estaba, en una isla donde hay playa, donde se vive mucho pues, la superficialidad, salir de fiesta, el ligar y todas estas cosas. Me he criado pues, en un sitio pues, donde la fe así entre jóvenes pues, no es muy normal, porque en mi isla donde vivo, cuando uno entra a una iglesia, lo máximo que se va a encontrar son abuelitos y abuelitas. Sentía un vacío por dentro, entonces aquí pasaba algo, ¿no? Yo quería saber el porqué de ese vacío, por qué cuando salía de fiesta y me encontraba al día siguiente, por qué estaba malhumorado, por qué le hablaba mal a mi madre. Me encerraba en el móvil y empezaba de nuevo pues, a ver Facebook. Y no tenía ni ganas de estar con el móvil, pero seguía. Y seguía, ¿y por qué? Y no, que estoy cansado, no quiero, pero sigo. Me encerraba más en el mundo, me encerraba más y me abría menos. Yo quiero ir a un sitio donde mi fe crezca, porque si me voy pues a un sitio donde la religión pues no se vive mucho, pues yo pensaba que me iba a influenciar bastante. Está siendo el mejor año de mi vida. Juego al baloncesto con otros Erasmus, también juego al FIFA con mis amigos. Bueno, la atmósfera de Erasmus, pues fiesta para acá, fiesta para el otro lado, acostarse muy tarde, despertarse muy tarde y cosas así desordenadas, ¿no? Que lo he hecho, o sea, he salido de fiesta una vez y tal. Me recuerda, pues, y me vuelvo a sentir lo mismo que he tenido en mi experiencia personal del pasado. Pues sentir ese vacío, como noto que me voy ensuciando por dentro con tanto ruido. Yo me acuerdo, el primer día de universidad, y yo les dije, no, primero voy a ir a misa y luego ya, pues, les veo. Estaban preguntando, ¿pero por qué? Yo al principio pensé que era una broma, que ibas a ir a misa. Y me preguntaban. No era bueno, porque yo iba a misa, pero salía luego de fiesta y bebía, ¿no? Voy a misa todos los días, porque cuando no voy, ¿cómo se nota que me falta algo importante, no? Porque es que realmente es lo más importante que hago, porque Dios está dando vivamente por mí y por todos, ¿no? Y es impresionante. Yo incluso soy tan raro que cuando veo a la gente por la calle y los veo con una cara tan cerrada, les saludo, les intento hablar y no puedo hacer nada porque son polacos y no entiendo polaco, entonces me quedo rascado. Le doy gracias a Dios porque en este periodo que llevo aquí, pues le he dado pues, más importancia a la oración. Este año es el año de la Divina Misericordia. Acaba en noviembre. El 8 de diciembre empezó el nuevo año, hasta hoy, que hoy es día 14 de febrero, creo. Pues desde ese día empezó la cuenta atrás de ese año santo de la misericordia. Y si no me equivoco, quedan 279 días. ¿Y por qué los cuento? ¿Porque estoy loco? Tal vez. Pero los cuento porque en este año santo, pues Dios está dando su misericordia. Va a mostrar su poder impresionantemente. Lo importante de este año es el ser valiente, en abrir ese corazón, porque es que Dios puede hacer obras grandes en nosotros. Puede todos nuestros complejos, todas nuestras depresiones. ¿Por qué dije antes que si estás aquí debajo? Y porque has desperdiciado muchas cosas
durante los años atrás, ¿por qué crees que este año puede llegar aquí? Incluso más. Porque es que Dios lo está dando todo, lo está desbordando. Y este año mucho más. Algo que yo vivo con esto, pues meditándolo mucho, es que el Rey, dueño y Señor de todo lo creado, está mendigando por tu amor ahí en el sagrario, para darte más todavía, para darte más de lo que incluso uno piensa que necesitamos. Mendigando, mendigando por tu amor ahí en el sagrario. Porque cuando vemos pues, a un pobre pues, pidiendo, pues solo recibe. Está mendigando para recibir, para poder vivir. Pero es que Dios mendiga para darnos. Lo que cuesta es de Dios. Tú, sí, a ti. Si estás cansado de vivir pues en la misma rutina, si estás agobiado por los ruidos exteriores o los ruidos que tienes dentro de ti, que no permiten que sigas creciendo, no permiten que veas nuevas cosas, pues te invito a venir aquí. Te veo en la Jornada Mundial de la Juventud del Papa. Y recuerda, reza por el Papa Francisco y sus intenciones.